Oremos antes de comenzar. Señor, por favor, déjanos entender tu palabra y ponerla en nuestros corazones. Que moldee nuestras vidas para ser más como tu Hijo. En el nombre de Jesús preguntamos. Amén. Capítulo 17. Y después de 6 días, Jesús toma a Pedro y a Jacobo y a Juan su hermano, y los lleva aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos fueron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Y respondiendo Pedro dijo a Jesús, Señor, bien es que nos quedemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 pabellones, para ti uno, y para Moisés otro, y otro para Elías. Y estando aún él hablando, he aquí una nube de luz que los cubrió, y he aquí una voz de la nube que dijo, Este es mi Hijo amado, en el cual tomo contentamiento. A él oíd. Y oyendo esto los discípulos cayeron sobre sus rostros, y temieron en gran manera. Entonces Jesús, llegando, los tocó y dijo, Levantaos, y no temáis. Y alzando ellos sus ojos, a nadie vieron, sino solo a Jesús. Y como descendieron del monte, les mandó Jesús diciendo, No digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿Por qué dicen pues los escribas que es menester que Elías venga primero? Y respondiendo Jesús les dijo, A la verdad, Elías vendrá primero, y restituirá todas las cosas. Mas os digo que ya vino Elías, y no le conocieron. Antes hicieron en él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Los discípulos entonces entendieron que les habló de Juan el Bautista. Y como ellos llegaron al gentío, vino a él un hombre hincándosele de rodillas y diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático, y padece malamente, porque muchas veces cae en el fuego, y muchas en el agua. Y le he presentado a tus discípulos, y no le han podido sanar. Y respondiendo Jesús dijo, Oh generación infiel y torcida, ¿hasta cuándo tengo de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os tengo de sufrir? Traédmele acá. Y Jesús le reprendió, y salió el demonio de él, y el mozo fue sano desde aquella hora. Entonces, llegándose los discípulos a Jesús, aparte, dijeron, ¿Por qué nosotros no lo pudimos echar fuera? Y Jesús les dijo, Por vuestra incredulidad. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, Pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Mas este linaje no sale sino por oración y ayuno. Y estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán. Mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Y como llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas, y dijeron, ¿Vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dice, sí. Y entrando él en casa, Jesús le habló antes, diciendo, ¿Qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quién cobran los tributos o el censo? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le dice, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos son francos. Mas porque no los escandalicemos, ve a la mar y echa el anzuelo, y el primer pez que viniere, tómalo, y abierta su boca, hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Comentario de Matthew Henry Mateo capítulo 17, versos 1 a 13. Ahora los discípulos vieron algo de la gloria de Cristo, como del unigénito del Padre. Se tenía la intención de apoyar su fe, cuando tendrían que presenciar su crucifixión, y les daría una idea de la gloria preparada para ellos, cuando se cambió por su poder e hizo como Él. Los apóstoles fueron superados por la visión gloriosa. Peter pensó que era más conveniente continuar allí, y para ya no volver a cumplir con los sufrimientos de las que era tan poco dispuestos a escuchar. En esto él no sabía lo que decía. Estamos mal, si buscamos un cielo aquí en la tierra.
Sea cual sea tabernáculos nos proponemos a hacer por nosotros mismos en este mundo, debemos recordar siempre que pedir permiso de Cristo. Ese sacrificio no fue ofrecido, sin la cual las almas de los pecadores no se podrían haber salvado, y servicios importantes debían ser realizados por Pedro y sus hermanos. Mientras Pedro hablaba, una nube de luz un emblema de la presencia divina y la gloria eclipsada. Desde que el hombre pecó, y oyó la voz de Dios en el jardín, las apariencias inusuales de Dios han sido terribles para el hombre. Ellos se postraron en tierra, hasta que Jesús los animó, cuando mirando a su alrededor, vieron solo a su Señor, ya que comúnmente se le veían. Tenemos que pasar a través de diversas experiencias en nuestro camino a la gloria, y cuando volvamos al mundo después de una ordenanza, debe ser nuestro cuidado a tomar a Cristo con nosotros, y entonces puede ser nuestro consuelo que Él está con nosotros. Versos 14 a 21. El caso de los niños afectados se debe presentar a Dios por la oración fiel y ferviente. Cristo curó al niño. Aunque la gente era perversa, y Cristo fue provocada, sin embargo, se tuvo cuidado de niño. Cuando todas las demás ayudas y socorros fallan, somos bienvenidos a Cristo, podemos confiar en Él, y en su poder y bondad. Vea aquí un emblema de la empresa de Cristo como nuestro Redentor. Se anima a los padres a llevar a los niños a Cristo, cuyas almas están bajo el poder de Satanás. Él es capaz de curarlos, y tan dispuesto como Él es capaz. No solo los lleva a Cristo por la oración, pero traerlos a la palabra de Cristo, a los medios por el cual Satanás es fuerte. Los hogares en el alma son golpeados abajo. Es bueno para nosotros desconfiamos de nosotros mismos y de nuestras propias fuerzas, pero desagrada a Cristo cuando desconfiamos de cualquier poder derivado de Él, o concedida por Él. También había algo en el mal que representa la cura difícil. El extraordinario poder de Satanás no debe desalentar a nuestra fe, pero vivificarnos a más fervor en la oración a Dios por el aumento de la misma. Nos preguntamos a ver la posesión física de Satanás de este joven de un niño, cuando vemos su poder espiritual de cada hijo de Adán de la caída, versos 22 y 23. Cristo sabía perfectamente todas las cosas que le había de acontecer, pero emprendió la obra de nuestra redención, que muestra fuertemente su amor. Qué envilecimiento hacia afuera y la gloria divina fue la vida del Redentor. Y toda su humillación terminó en su exaltación. Vamos a aprender a soportar la cruz, a despreciar las riquezas y los honores del mundo, y para estar contentos con su voluntad, versos 24 a 27. Peter estaba seguro de que su maestro estaba dispuesto a hacer lo que era correcto. Cristo habló primero en darle prueba de que no hay pensamiento que se esconda de él. Nunca debemos disminuir nuestro deber por temor a ofender, pero a veces debemos negarnos a nosotros mismos en nuestros intereses mundanos, en lugar de dar ofensa. Sin embargo, el dinero fue presentada en el pescado, el que sabe todas las cosas por sí solo podría saberlo, y solo poder omnipotente podría llevarlo a gancho de Peter. El poder y la pobreza de Cristo deben ser mencionados juntos. Si es llamado por la providencia a ser pobres, como nuestro Señor, confiemos en su poder, y nuestro Dios, pues, suplirá todas nuestras necesidades, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. En el camino de la obediencia, en el curso, tal vez, de nuestra vocación de costumbre. Mientras ayudaba a Pedro, por lo que nos ayudará. Y si debe ocurrir cualquier llamada repentina, lo que no estamos dispuestos a cumplir, no nos aplicamos a los demás, hasta que primero buscamos Cristo. Gracias por escuchar. Si quieres saber más sobre Jesús y lo que el Evangelio significa para ti, entonces ve el video que se muestra a la izquierda de la pantalla y no olvides suscribirte. Que el Señor Jesucristo bendiga tu día.